Buenos días, mi nombre es Emma Vargas. Hoy les voy a presentar un podcast. El tema que vamos a hablar es el folclore y proyección folclórica en la literatura infantil. Este, el día de hoy, pegamos una entrevista a dos docentes, perdón, y una compañera de aquí de la universidad. Ellas nos abordan el tema de la literatura oral, popular, folclórica y tradicional, buscando conocer sus experiencias y sus ideas sobre cómo están formadas las literaturas. Han pasado de generación en generación, el papel que juegan en la vida de las personas y otros retos que enfrentan hoy en día para seguir vivas. Sus respuestas que nos abordaron hoy en día nos van a ayudar muchísimo a comprender un poco más el tema de la folclore y proyección folclórica en la literatura infantil. Vamos a empezar con una pequeña reflexión que sería la literatura oral, popular, folclórica y tradicional es el eco vivo de nuestros antepasados. Al compartir, tenemos la memoria colectiva y damos nueva vida a las raíces de nuestra identidad. Para comenzar, yo le entrevisté a la licenciada Ruth Swing. La pregunta de ella fue, me gustaría saber un poco sobre usted. ¿Podría compartirme cómo ha sido la relación o experiencia personal con la literatura y tradicional a lo largo de su vida? Ella me supo manifestar que la relación con la literatura viene desde la adolescencia, etapa en que empieza a sonar con el Príncipe Azul y surgen las necesidades de expresar los sentimientos valiéndose del uso artístico del lenguaje, la imaginación y la creatividad, etapa en la cual escribo tres o cuatro poemas, mi amor platónico. En mi etapa adulta sigo escribiendo a manera de cartas algunos acontecimientos revelantes en mi vida personal, dijo ella. Resumiendo todo esto, puedo decir que la literatura en mi caso me ha servido para expresarme de una manera escrita y también oral, porque se me facilita transmitir reflexiones y emociones en momentos adecuados dentro de su historia personal. La segunda pregunta que le dije a ella, desde su punto de vista, ¿cuáles son los elementos o características que hacen que una historia, un cuento o una canción sean conocidos como literatura oral dentro de una comunidad? Ella me dio su punto de vista, que los elementos o características que hacen que una historia, un cuento o una canción sean reconocidos como literatura oral dentro de una comunidad son variados factores. Cuando el artista transmite de forma verbal, utiliza su voz y su expresión corporal, los sentimientos que requiere transmitir. Cuando el contenido de su narrativa impacta y toca los sentimientos de la audiencia, de la cual manera se le puede transmitir de generación en generación. Cuando su contenido está atraído a la cultura y memoria colectiva de una determinación comunidad y que se encuentre adaptada en contextos específicos. Y la última pregunta que le realicé a la ingeniera: a veces usamos los términos literarios orales, populares, tradicionales, como si fueran lo mismo, pero ¿cómo los diferencia ella según su experiencia o conocimiento que tenga? Ella me supo manifestar que perceptiblemente estos términos a nivel popular se consideraban que son sinónimos, pero cada uno es diferente y así tenemos que la literatura oral se caracterizaba por una transmisión oral de generación en generación, utilizando la memoria y la voz como canales principales, incluyendo géneros como proyectos, leyendas, mitos y canciones que se transmiten de forma anónima, a menudo con variaciones de cada narración. Nos dijo que la literatura popular se define por su origen y consumo dentro del pueblo. Puede incluir tanto obras orales como escritas, pero su rasgo distintivo es que surge la cultura popular y está destinado a ser distributado por el pueblo. Y la literatura tradicional está intrínsecamente ligada a las costumbres, creencias y formas de vida de cada comunidad. Luego entrevisté a la docente Jocelyn Saraguro. Ella me dijo que, a través de sus respuestas, que yo le pregunté la primera, ¿qué papel cree que juega la literatura oral en la construcción y preservación de la identidad cultural? Ella manifestó, la literatura oral transmite valores, creencias y tradiciones que fortalecen la identidad cultural de los pueblos, ayuda a que las nuevas generaciones conozcan y respeten sus raíces.
También le hice la siguiente pregunta. ¿Podría mencionar algún ejemplo de obra literaria que haya pasado de tradición oral a la escrita o viceversa en su entorno? Ella me dijo que un claro ejemplo es la leyenda de Cantuñas, que nació en la tradición oral quiteña y luego se fue escrita en libros escolares y de la literatura ecuatoriana. También le pregunté cómo se manifiestan las variantes y adaptaciones en los relatos orales cuando se transmiten de generación en generación. Ella me supo manifestar bajo su respuesta, los relatos cambian con el tiempo, ya sea por el estilo de narrar, el entorno o las experiencias. Cada generación adapta la historia o su realidad, manteniendo viva y actual. También le hice la siguiente pregunta, ¿cómo se manifiestan las variantes y adaptaciones en los relatos orales? ¿Cómo se transmiten de generación en generación? Perdón, ¿qué importancia tiene la participación del pueblo como creador, transmisor y receptor de la literatura folclórica? Ella me dijo que es una clave fundamental porque el pueblo cuenta y conserva estas historias gracias a su participación. La cultura se mantiene viva y se transmite de forma auténtica. Luego pasé con nuestra compañera que es Ana Vargas. Le supe decir que me ayude con la contestación de la siguiente pregunta. ¿Considera que las nuevas tecnologías han modificado la manera en que se transmite la literatura oral y popular? ¿De qué forma? Ella me contestó, me dijo que sí, que las nuevas tecnologías han transformado la transmisión de la literatura oral y popular a través de plataformas digitales como redes sociales, podcasts y videos de YouTube. Estas historias pueden generar a la audiencia globales. Además, la interpretatividad que ofrecen estas plataformas permite que los oyentes participen y compartan sus propias versiones, enriqueciendo la experiencia narrativa. La accesibilidad a través de los dispositivos móviles también ha facilitado que más personas se conecten con estas tradiciones. Luego le pregunté, ¿qué desafíos enfrenta actualmente la literatura tradicional para mantenerse vigente en la sociedad? Me manifestó que la literatura tradicional enfrenta varios desafíos, entre ellos la competencia con medios digitales, la conexión cultural y adaptando nuevos formatos. Cada una de ellas tiene su propio desenglose, como es la competencia por medios digitales. La atención en las nuevas generaciones se ve atraída por videojuegos, redes sociales y otros contenidos digitales. En la desconexión cultural, la globalización puede llevar a una pérdida de interés en las tradiciones locales, haciendo que las historias folclóricas sean menos relevantes para los jóvenes de hoy en día. Adaptación a los nuevos formatos, las necesidades de modernizar las narrativas para que sean atractivas de formas contemporáneas puede ser retos de las narraciones y estrictas tradiciones. Por último, le dije, ¿desea agregar algún comentario sobre la importancia de difundir la literatura oral y folclórica entre las nuevas generaciones? Y me dijo que sí, porque es crucial difundir la literatura oral y folclórica entre las nuevas generaciones, ya que las narrativas son fundamentales para la identidad cultural y la diversidad. A través de estas historias se transmite valores y enseñanzas que pueden guiar a los jóvenes en su desarrollo. Además, la conexión con estas tradiciones fomenta su sentido de pertenencia y respeto de la herencia cultural, lo que es vital para un mundo cada vez más globalizado. Como conclusión de toda esta entrevista que yo les he realizado a la docente y a la compañera que está en formación hacia la docencia, la literatura oral como pulso vivo de nuestra historia y sentimiento, al escuchar su trayectoria personal, me queda claro que la literatura oral y tradicional es mucho más que solo historias. Es el latido de nuestras comunidades, la voz que nos conecta con nuestras raíces más profundas. Es esas narraciones en los cuentos que nos pasan de boca en boca donde encontramos no solo entretenimiento, sino también una parte esencial de quiénes somos, de cómo sentimos y de lo que valoramos, la forma en que cada generación le añade su propio toque, como si fuera una conversación continua a través del tiempo. Me parece un hermoso recordatorio de que la cultura esté siempre viva, siempre adoptándose, siempre expresándose a través de las experiencias humanas. Es vital un mundo cada vez más globalizado. Esto sería mi podcast. Muchísimas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias.